Álvaro Uribe Vélez, los testigos comprados y también el fraude a la justicia. La pregunta que hacemos, ¿condenado o absuelto? Todo el mundo habla de que esto tiene orígenes en lo que serían las denuncias de Iván Cepeda, hoy precandidato presidencial. Pero la historia comienza es en los pasillos del Congreso, en el mismo lugar donde se hicieron las denuncias, pero con otro personaje, con el senador en ese entonces, Gustavo Francisco Petro Urrego. Allí se lidiaron denuncias sobre paramilitarismo y también sobre lo enquistado que se encontraban en la política regional. De los primeros debates que se tiene registro sobre estos hechos y que también dan inicio a las denuncias saca Iván Cepeda son entre el 2006 y 2007, cuando el entonces senador Gustavo Petro habló sobre la parapolítica y también cómo ciertas convivir habían sido promovidas, impulsadas, queridas, por decirlo así, por el hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez. Convivir que ya la historia las conoce y que han servido como fachada para el fortalecimiento de estructuras criminales. En este caso, los uniformados Autodefensas Unidas de Colombia o paramilitares. Sí, unas denuncias que el mismo Gustavo Petro hizo de el actuar en la gobernación de Antioquia del señor Álvaro Uribe Vélez y que representan ese primer hito donde se le mostró al país esa relación entre ciertas gobernaciones, específicamente la de Álvaro Uribe Vélez y la de Antioquia, con el proyecto de las convivir y el paramilitarismo en todo el país. El segundo hito fundamental ocurrió el 17 de septiembre de 2014. El entonces representante de la Cámara, Iván Cepeda, citó un debate presentando testimonios audiovisuales de exparamilitares como el señor Juan Guillermo Monsalve Pineda, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, y Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, comandante del bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas. Ellos señalaron al expresidente y entonces senador Álvaro Uribe Vélez de haber participado supuestamente en la creación del bloque metro de la SAUC. Juan Guillermo Monsalve Pineda, hijo del mayordomo de las haciendas Guacharacas, propiedad de los Uribe en los años 90, dijo que el comandante militar del bloque metro era el señor Álvaro Uribe Vélez. Él no solo vinculó a Uribe con la creación de este bloque metro para limpiar la zona del Ejército de Liberación Nacional, ELN, sino también hizo una declaración temeraria y directa. Afirmó que en la jerarquía de esa organización Álvaro Uribe era el comandante de todo lo militar, situándolo por encima de los jefes paramilitares operativos y señalándolo de dar órdenes de combate. Los socios de Uribe, los Gallón Henao, fueron involucrados los hermanos Luis y Santiago Gallón Henao, ganaderos y narcotraficantes, quienes dijeron que pues estos paramilitares, este testimonio de Juan Guillermo Monsalve decía que los Uribe y los Gallón eran socios y vecinos y que juntos financiaron este grupo armado. El otro testigo estrella en este proceso es el señor Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, el cual también nosotros entrevistamos en la cárcel de Cómbita, que ustedes pueden ver esa entrevista completa en nuestro canal de YouTube, excomandante del bloque Cacique Pipintá, quien confirmó que Uribe era el referente político y cabeza del paramilitarismo en esta región. La reacción de Álvaro Uribe fue denunciar a Iván Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de fabricar estos testimonios a cambio de asilo y dinero. En respuesta, Álvaro Uribe pues decidió emprender toda una batalla jurídica contra el hoy precandidato a la presidencia, el señor Iván Cepeda Castro. 4 años duró esa batalla, Julián y Autencia. 4 largos años, hasta que, por cuestiones de la vida, por cuestiones del azar, o quizás porque se sabía lo que se estaba realizando en el caso del expresidente, el efecto boomerang le llegó. O más bien, algunos pensarían que el karma. El 16 de febrero, exactamente en el 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, con el señor José Luis Barceló, magistrado de esta alta corte, toma una decisión que se convierte histórica y que hoy es la que aquí denominamos el efecto boomerang. Y es el hecho de archivar la investigación en contra del senador Cepeda y en lugar abrir una investigación contra Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué fue lo que halló la Corte?
indicios de que este señor intentaba manipular testigos para que se retractaran y, evidentemente, dieran la vuelta a lo que estaba diciendo Iván Cepeda. Vamos con uno de los puntos más controversiales en toda esta historia de Sin Mordaza del día de hoy, y es la prueba accidental, la línea 7986. Meses antes, por un error técnico del CTI al intentar interceptar al congresista Nilton Córdoba, se grabó la línea 7686 que pertenecía al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué fue lo que se halló? Conversaciones con el abogado Diego Cadena, autodenominado como el abogánster, con ese audio histórico que ya quedó en la memoria de todos los colombianos, donde dice: proceda, doctor Diego, proceda, haciendo referencia a esa ayuda que le iban a prestar a Juan Guillermo Monsalve, condenado a más de 40 años de prisión por un secuestro cuando era paramilitar. Proceda que usted hace las cosas bien. Que no entren los que no tienen que entrar. También fue otra de las frases más contundentes que se escuchó en esas interceptaciones al señor Diego Cadena y al señor Álvaro Uribe Vélez. El impacto de estas grabaciones se convertirían en la columna vertebral de la acusación, aunque la defensa siempre alegó que estas interceptaciones fueron ilegales. Hay otro punto muy importante aquí en esta historia que, analizando ya con los ojos del periódico del día de ayer, anunciaba lo que iba a pasar con Álvaro Uribe Vélez y el tema de la fiscalía. Aquí es cuando el señor, el expresidente, acude al búnker para hablar con una de las personas muy reconocidas en el gobierno de Juan Manuel Santos. El fiscal de La Paz se llamaba Néstor Humberto Martínez. Allí simplemente lo que hacen es entregar un paquete de cartas, un paquete de documentos en donde habían declaraciones apostilladas. Esto para mencionar su veracidad y que evidentemente eran legales. La cuestión es que la letra que allí se encontraba o los nombres que tenían esas cartas eran provenientes de exparamilitares extraditados a Estados Unidos. Y aquí aparece uno de los nombres más cuestionados en medio de este proceso: Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuzo Sierra. ¿Qué es lo que buscaba la defensa del expresidente Uribe entregando esto a Néstor Humberto Martínez, al supuesto fiscal de La Paz? Nada más y nada menos que decirle a la Corte Suprema, a las altas cortes, que habían ignorado pruebas. En el caso de El Tuzo Sierra, donde se decía que políticos de izquierda le habían ofrecido beneficios para hablar de Álvaro Uribe Vélez. Y también mostrar que la fiscalía abriera una investigación paralela que le fuera favorable, que le ayudara. Aunque Martínez, el entonces fiscal, recibió la denuncia, como ya sabemos, las altas cortes mantuvieron esta información, o más bien la competencia para investigar al expresidente. Recordemos también que paralelo a la entrega de estas cartas del expresidente Uribe en compañía de senadores del Centro Democrático que actualmente están en legislatura, como el señor Honorio Enríquez, entre otros, fue el escándalo del cartel de la toga. Entonces se vio un poco tapado el tema de la entrega de esas cartas que hizo muy visible el señor Álvaro Uribe Vélez con la aclaración ese mismo día, en 2018, del exfiscal o entonces fiscal Néstor Humberto Martínez sobre Luis Gustavo Moreno y todo el cartel de la toga que se estaba haciendo en las altas cortes y que está investigando la Fiscalía General de la Nación. Pero ahora vamos con el entramado fáctico, la operación retractación. Simultáneamente a la visita al fiscal Néstor Humberto Martínez, se activó una operación en las cárceles para conseguir retractaciones utilizando viejas amistades y jerarquías criminales. Vamos a ir por cada uno de los hechos relevantes que incluso pues se tuvieron en la última etapa del juicio. El primero, la conexión, la picota, el cuñado y la misa. La defensa necesitaba llegar a Juan Guillermo Monsalve, quien no recibía a nadie del uribismo. El encuentro social. El abogado Diego Cadena contactó a la operadora política Vicky Jaramillo en un encuentro social. En una misa o reunión privada, Jaramillo le comentó a Cadena que ella tenía la llave de acceso, pues era muy amiga de Ricardo Williamson, quien era el cuñado del señor Pardo Hache, el compañero de celda del señor Juan Guillermo Monsalve.
El enlace familiar. Williamson resultaba ser el cuñado de Enrique Pardo Hache, un condenado por secuestro que compartía celda con Monsalve. La ejecución. A través de Williamson se instruyó a Pardo Hache para convencer a Monsalve de que Uribe era Dios y que todo estaba por encima de él y que tenía que ayudarle a Uribe porque si no iba a terminar fregado. Pásese para este lado, le dijo Ricardo Williamson en esa grabación histórica en la cárcel Picota, donde el señor Juan Guillermo Monsalve, a través de un reloj espía dado por su esposa de ese entonces, hoy víctima reconocida en este caso, la señora Deyanira Gómez, grabó como Pardo Hache lo estaba convenciendo o trataba de convencerlo para que se retractara de esas afirmaciones que habría dado en la entrevista con Iván Cepeda en 2014, expuestas en el debate de 2014, y que por supuesto se fuera al lado del dios Uribe Vélez, que tenía todas las de ganar. Esto hablando al testigo para que Diego Cadena entrara a la cárcel el 22 de febrero de 2018 a ofrecer beneficios en la Jurisdicción Especial de Paz y la revisión de condena del mismo Juan Guillermo Monsalve. Aquí en esta época ya estamos en un momento bastante crucial del juicio del expresidente. Y es que más o menos el 16 de febrero ya la Corte había cambiado la situación en contra del senador Iván Cepeda y compulsando copias para investigar a Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué es lo que menciona la Fiscalía sobre estas fechas de febrero a lo que serían los meses siguientes? Es que aquí se acelera la labor de Cadena y también de varios de los compañeros de Álvaro Uribe Vélez, precisamente para contar la triste historia que hoy se quiere amordazar: haber sobornado a testigos. Y es el caso de aquí, y es el caso, por ejemplo, del episodio de Neiva, en donde también se puede comprobar este aspecto. Muchos han escuchado sobre Álvaro Hernán Prada, hoy flamante magistrado del Consejo Nacional Electoral. Y allí, él siendo congresista del Centro Democrático, presuntamente habló con una persona que conocía y tenía contacto de cerca con el testigo estrella, el señor Juan Guillermo Monsalve, y es nada más y nada menos que con Carlos Eduardo López, alias Caliche. Allí ellos hablan y tienen lo que sería más o menos como, por decirlo así, una vinculación bastante clara para decir: necesito que hable con el señor Juan Guillermo Monsalve. Y es que el señor Carlos Eduardo Caliche, alias Caliche, usa la confianza que tiene con este testigo estrella para decir: hermano, el representante Prada, del cual hoy estamos hablando, magistrado del Consejo Nacional Electoral, me dijo que si usted mandaba un video rectificándose, le arreglaban su situación jurídica. Mande eso para mostrárselo al viejo, haciendo referencia a Uribe. Aquí estamos hablando de que Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, era un exmiembro de la SAUC que compartió en su momento con Juan Guillermo Monsalve en este grupo criminal, y por eso es que Álvaro Hernán Prada los ve como el puente o el vínculo exacto para llegarle de otra manera al señor Juan Guillermo Monsalve en la cárcel a través de unos chats que también fueron registrados y documentados por la Fiscalía en este proceso. Ahora vamos con los pagos a alias Víctor. El señor Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. En la cárcel de Palmira, Diego Cadena contactó al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. La relación de alias Víctor se remonta a que él era subordinado del señor Pablo Hernán Sierra en el bloque Cacique Pipintá, que comandaba alias Alberto Guerrero o Pablo Hernán Sierra, y que su segundo al mando era alias Víctor, quien también habían coincidido en esos temas de la delincuencialidad. La estrategia: la defensa buscó que el subordinado Víctor traicionara a su antiguo jefe Pablo Hernán Sierra, declarando que Sierra mentía contra Uribe por dinero. ¿Y cómo se hacía esto? Se registró que para lograr esta declaración de alias Víctor, Diego Cadena entregó al menos 48 millones de pesos al entorno de alias Víctor, incluyendo a una trabajadora sexual que fungía como la novia de alias Víctor en las visitas conyugales, a su hermana, que también en medio de esta audiencia se conoció que fue el que lo crió después de la muerte de sus padres cuando él era muy pequeño, y que ayudaba al sostenimiento de ella, que era modista, y por supuesto de los hijos de esta persona y de los hijos de alias Víctor. La Fiscalía probó que este dinero fue el precio para destruir la credibilidad de Pablo Hernán Sierra, y por supuesto que el señor
alias Víctor, se pudiera retractar incluso con una carta que fue escrita por el mismo Diego Cadena y que solo tenía la firma del señor alias Víctor o del señor Carlos Enrique Vélez, como es su nombre de pila, y que en esa tenía una nota muy particular al final donde decía que esta carta había sido mediante la presión y la redactación del señor Diego Cadena, más conocido como el Abogánster. Ya vamos a entrar en más detalles de toda esta situación, pero saltemos a otro punto curioso por parte de la Fiscalía, y es este proceso trastabillado en donde luego de la renuncia del expresidente Uribe al Senado para que la Corte no tuviese la investigación y pasase a la justicia ordinaria, en este caso a la Fiscalía, tenemos a varios fiscales que entre el 2021 y 2023 pidieron cerrar el caso 2 veces. Estamos hablando de Gabriel Ramón Jaimes y Javier Fernando Cárdenas. Una situación bastante complicada en donde estos cambios de fiscales siempre se notaba la idea, vuelvo y repito, de cerrar el caso. La jueza Carmen Elena Ortiz y Laura Estella Barrera fueron las mujeres, en este caso, que negaron las peticiones para que el señor Álvaro Uribe Vélez siguiera siendo investigado. Y ya con el tema de la condena, en agosto del 2025, recientemente, la juez 44 penal del circuito, la que hoy muchas personas intentan cuestionar por su labor, la señora Sandra Liliana Heredia, una mujer valiente que se ha visto con la toga al frente del expresidente Uribe, luchando contra titanes, por decirlo así, lo condenó a 12 años de prisión por soborno y fraude procesal, valiéndose de las interceptaciones y también mencionando que Álvaro es el determinador de este esquema para sobornar testigos. Ahí también vale aclarar que en el 2020 la Corte dictó una detención domiciliaria contra el expresidente Uribe, por lo que él, pues en esa foto tan famosa que él hace pues de esa detención, decide renunciar al Senado y el caso pasa de la Corte Suprema a la Fiscalía, y es cuando entra todo este detalle de la pedida de prescripción 2 veces durante la fiscalía del señor Francisco Barbosa y de la vicefiscal Marta Mancera, un hecho que incluso se ha repetido con diferentes actores políticos que para salvarse de su investigador natural como aforados, la Corte Suprema de Justicia deciden renunciar a su fuero para llegar a la fiscalía, que hay que decirlo, Felipe, entró, o sea, en este caso, ha tenido 2 administraciones o 2 miradas frente al caso Uribe. Una durante la administración de Francisco Barbosa y otra durante la administración de Luz Adriana Camargo, algo que deja ciertas dudas frente al actuar de la justicia cuando el máximo ente investigador y acusador en Colombia, la Fiscalía General de la Nación, es ternado por el presidente de la República. Aunque la cuestión ahí, Julián, también hay que entender, y pese a que haya este cambio, por ejemplo, en los máximos directivos del ente acusador, lo que se menciona es que la persona, el fiscal que se encontró allí para decir vamos a juicio, era de la sombra de Francisco Barbosa, no parte de Luz Adriana Camargo. Entonces hay ahí como un pequeño vacío por entender si hubo una presión por parte de la alta fiscalía para que este señor que hacía parte de Francisco Barbosa continuara, o más bien era la iniciativa de él. Es algo que igual quedan las dudas, pero la cuestión es la siguiente. El fiscal era de Francisco Barbosa, pese a que se haya cambiado la administración con Luz Adriana Camargo. Sí, pero al final los que hacen la acusación y llevan a juicio es durante la administración de Luz Adriana Camargo, ¿no? A pesar de que fuera el mismo fiscal que había designado el señor Francisco Barbosa, eso no se hubiera podido dar si la cabeza de la fiscalía no hubiera cambiado. Y también hablamos de la intermediación que tuvo otro exfiscal general de la Nación, el señor Néstor Humberto Martínez, e inclusive también cómo al interior de este proceso se incluye el nombre de otro exfiscal, el señor Eduardo Montalegre, que es quien es hoy víctima en este proceso por unos señalamientos de haber inducido a llevar este proceso durante su administración, igual que el del señor Jaime Perdomo, quien también pues, fue colaborador del señor Eduardo Montalegre durante su administración en la Fiscalía General de la Nación. Vamos a ver también hablando de que pues, la justicia o la administración de justicia, también el papel que ha tenido la Fiscalía ha sido muy cuestionado de lado y lado en este proceso,
Primero, por actuar casi como un defensor de Álvaro Uribe Vélez pidiendo la preclusión en varias oportunidades y después pues llevándolo ya a un juicio, como en toda la historia que hemos detallado aquí y que terminó, como bien lo dijo Felipe, en agosto de 2025 con la decisión de la jueza 44 penal del circuito, Sandra Liliana Heredia, de condenar a Álvaro Uribe a 12 años de prisión. Pero sigamos, el giro histórico que nadie se esperaba, que muchos pues no tenían en su cabeza, y es la absolución en segunda instancia. En octubre de 2025, para ser más exactos, el 21 de octubre de 2025, la defensa de Álvaro Uribe Vélez ya había apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá la decisión de ser condenado a 12 años de prisión por fraude procesal y compra de testigos. La Sala de Decisión Penal emitió su fallo revocando la condena y absolviendo al expresidente. La votación fue de 2-1. Recordemos que la Sala de Decisión estaba integrada por 3 magistrados porque es un tribunal. Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, magistrado ponente. Alexandra Osa Sánchez, otra de las magistradas que estaba en este tribunal, y María Leonor Oviedo, quien fue la que salvó el voto. La decisión mayoritaria, con los votos de Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y Alexandra Osa Sánchez, esta mayoría tumbó la sentencia condenatoria basándose en que había una prueba ilícita. Por eso es que aquí es trascendental todo el tema de las interceptaciones que se le habrían hecho por error en un principio al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su abogado, el señor Diego Cadena. Declararon nulas las interceptaciones telefónicas de la línea 7986, considerando que no fue un error de buena fe, sino una violación al debido proceso y a la intimidad del expresidente, pues el CTI sabía a quién escuchaba y no tenían orden judicial específica contra este personaje. La segunda razón es la duda razonable. Al excluir los audios, la prueba reina durante todo este proceso, consideraron que los testimonios de estos delincuentes como Monsalve y alias Víctor no eran suficientes para probar la orden directa de Uribe de actuar para que ellos contradijeran lo dicho por Pablo Hernán Sierra y por las mismas declaraciones de Monsalve en el pasado expuestas por el señor Iván Cepeda. Pero aquí hubo un salvamento de voto, la disidencia en esta decisión. La magistrada María Leonor Oviedo se apartó de sus 2 compañeros y firmó un salvamento de voto argumentando que la condena debía mantenerse. Sus argumentos fueron, primero, que era un hallazgo inevitable, debido a la validez de las interceptaciones, pues revelaban un delito en curso que el Estado no podía ignorar, así haya sido de manera espontánea o de manera equívoca que llegaron a acceder a las conversaciones de Álvaro Uribe Vélez. Segundo, el rol del determinador. Sostuvo que era inverosímil que el abogado Diego Cadena actuara solo, pagando millones y orquestando traiciones como la de Víctor versus el señor Pablo Hernán Sierra, sin autorización expresa de su cliente, en ese caso el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Y hoy día cómo nos encontramos? Pues frente a lo que sería la tercera instancia, por decirlo así, la casación. Uribe está en libertad, haciendo campaña. Sin embargo, las víctimas en este proceso han pedido exactamente llegar a esa instancia, a la casación. El expediente viaja nuevamente a la Corte Suprema de Justicia, donde Uribe en el 2018 quiso huir. Y muchos piensan que quizás ahí va a haber justicia. Esperemos que los togados que en algún momento pidieron cárcel al expresidente nuevamente lo hagan, pero claro, con las garantías que se merece, por más que haya sido, haya hecho o quiera hacer. Toda persona en Colombia merece un buen proceso y esperemos que la Corte Suprema lo haga. El alto tribunal deberá dirimir el conflicto entre la tesis del señor Merchán y de Osa. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá.
Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?